Va a empezar, en primer lugar, la comunicación que defenderá la doctora Rosa María Sánchez Martínez, formación de la enfermera en la actualización del calendario vacunal en Guipúzcoa. Buenas tardes. Bueno, yo trabajo en salud pública en Guipúzcoa. Nosotros, bueno, desde allí llevamos un poco todo el seguimiento del programa de vacunación y, sobre todo, bueno, pues somos un poco el referente técnico de todos los profesionales de los centros. Intentamos, sobre todo, teniendo en cuenta que la enfermera, fundamentalmente, es la que desarrolla todo el programa de vacunación. Lo que intentamos es proporcionar todos los apoyos necesarios para que lleguemos a conseguir lo que queremos, ¿no? Que es la buena práctica en la vacunación. Bien. Uno de los aspectos fundamentales, desde luego, es que haya una buena formación, porque lo que necesitamos es que tengan los mejores conocimientos, que consigan desarrollar las habilidades necesarias para llegar precisamente a ese proceso de calidad, proporcionarles autonomía, es decir, que sean capaces de tomar decisiones sin que tengan una dependencia continua, es decir, tengan las herramientas suficientes como para que puedan tomar ellos las decisiones. Y, fundamentalmente, en los problemas que más se les plantean dentro de lo que es el área de atención primaria, que es el manejo de poblaciones extranjeras o poblaciones autóctonas con no una buena adherencia a los programas de vacunación. Por lo tanto, en Guipúzcoa, lo que hemos hecho ha sido plantear esta formación fundamentalmente dirigida al área de atención primaria, que es quien desarrolla digamos que la mayor parte del programa de vacunaciones, desde la perspectiva de los conocimientos teóricos, pero a su vez basado en el desarrollo de casos prácticos en los que puedan ver directamente esa aplicación teórica, de manera que se consiga mejorar la situación vacunal de esas poblaciones que, digamos, no estarían correctamente vacunadas. El abordaje, en principio, lo planteamos de forma integral, tanto al área pediátrica como al área de adultos, aunque empezamos por el área de pediatría, que es lo que hemos desarrollado hasta ahora. En principio, lo que hemos hecho ha sido dirigir cómo abordar esto en esa población no vacunada, desde lo que sería el planteamiento del inicio de plantear un calendario vacunal, cómo iniciarlo, en aquellos que tienen una vacunación incompleta o retrasada y cómo poner al día este calendario vacunal, y los procedentes de otros países, inmigrantes, con las características que estos tienen y cómo adaptar esta vacunación. El objetivo siempre es el de adaptar la vacunación a nuestro medio, teniendo en cuenta a qué edad es a la que nos llegan, darles los conocimientos necesarios para que puedan valorar y tener en cuenta qué intervalos mínimos son los que tienen que considerar entre dosis, qué intervalos mínimos entre vacunas, qué pautas se van a plantear según la edad y los tipos de vacunas, así como la posibilidad de utilizar pautas aceleradas, las contraindicaciones y, por supuesto, la evolución de nuestro propio calendario vacunal. Porque, como hemos dicho, nuestra referencia siempre va a ser esa, es decir, que se igualen a la población, de calendario. Manejando las tres variables, es decir, la edad que tiene en ese momento, las dosis que necesitaría tener y las dosis que ha recibido. Como base, esta es una guía que facilitamos para que el día a día pudiera resultarles de una forma muy esquemática y muy sencilla, pudiera proporcionarles esas bases, tanto en cuanto a los intervalos, en cuanto a las contraindicaciones o pautas aceleradas, y a partir de ahí desarrollar este tema. Como decía, la evolución de nuestro calendario. Tenemos que tener en cuenta cómo se han ido incorporando las diferentes vacunas, cómo han sido los cambios en los diferentes calendarios y, por esto, qué es lo que tienen que tener en cuenta para saber de qué se tienen que vacunar unos y otros, y siempre la referencia de nuestro calendario actual.
Este es otro elemento que elaboramos también para facilitar este procedimiento, en el que establecíamos de una forma esquemática, dependiendo de la edad a la que viniera el niño, y las vacunas, bueno, pues simplemente bajando por cada columna podrían encontrar fácilmente qué dosis debería tener y, por lo tanto, qué es lo que tendrían que administrar. Entonces, en las personas de otros países que son, digamos, las que les plantean más problemas, pues por las características propias, pues bueno, bien porque tienen un idioma que no es el nuestro, bien por esas diferencias culturales que ha comentado antes también la doctora Azuara, esos conceptos diferentes, la documentación, que en muchos casos está en otros idiomas, está escrita de una forma diferente y que es difícil de reconocer, y por la propia movilidad que tiene esta población. Como decía, nuestro objetivo siempre va a ser que reciban las mismas vacunas que cualquier niño de nuestra comunidad tendría que tener o tiene para su misma edad. Partimos de la identificación de su situación vacunal. Sí que les ayudamos a cómo tienen que valorar esas documentaciones que aportan los que proceden de otros países, teniendo en cuenta qué características tienen estos, qué nomenclatura se utiliza muchas veces en esos países o qué combinaciones vacunales que no tenemos en nuestro medio, valorando los intervalos mínimos y la validez. En Guipúzcoa, concretamente, desde la perspectiva de qué tipo de nacionalidades son las que tenemos con más frecuencia, y a partir de ahí entramos a ver, bueno, cuál es la situación epidemiológica en esas diferentes nacionalidades según las comarcas, qué características han tenido los programas de vacunación en esos países y, por lo tanto, qué vacunas se pueden encontrar y cómo se han ido incorporando. Así como lo que comentaba, ¿no? Nombres de vacunas que pueden encontrarse en esos documentos, abreviaturas que puedan utilizar y que a veces se confunden con algunas que utilizamos nosotros, y otras combinaciones vacunales. Les proporcionamos también una traducción de las vacunas o de otros elementos que pueden encontrarse en las cartillas vacunales en diferentes idiomas. Tanto esto, de manera que, bueno, les ayude a poder tener esa autonomía a la hora de valorar. Y por último, pues bueno, lo que se ha comentado aquí también esta tarde, muy importante las recomendaciones cuando van a viajar a su país de origen y si, bueno, la derivación al Centro de Vacunación Internacional. Se plantean casos prácticos reales y a partir de ahí se plantea pues el trabajar estos casos de manera que sean capaces de resolverlos de forma autónoma, corrigiendo cada uno de ellos. Y entonces, a partir de aquí, ser capaces de ir identificando y de ir traduciendo las diferentes cartillas, conociendo, bueno, que sean capaces de saber frente a qué enfermedades está correctamente vacunado, de qué debería estar vacunado, qué es lo que se debería administrar, y analizar los diferentes errores que se han ido cometiendo para, a partir de ahí, aprender sobre esto. La propuesta que tenemos para este año ya 2014 es trabajar en el área de adultos, que, bueno, es un área que tiene bastante desconocimiento del tema de vacunaciones, partiendo de los conceptos básicos en vacunación y, sobre todo, haciendo un abordaje de la vacunación del tétanos que les plantea muchísimo problema, sobre todo con las poblaciones que no tienen una vacunación documentada. Y el otro interrogante, en parte, que también nos queremos plantear es abordar al colectivo de matronas, con el que nunca hemos trabajado el tema de vacunación. De manera que desde la etapa prenatal ellas puedan ya empezar a trabajar el tema de la vacunación infantil, además de hablar, pues, de posibles vacunaciones durante el embarazo. Y este es un poco, bueno, pues, el planteamiento que tenemos ya para este año. Muchas gracias. Un minuto para alguna intervención. Ya hemos prolongado un poquito la presentación. Sí, ya lo siento. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pues nada, muchas gracias. Y felicidades. A continuación, la comunicación número 21, utilización de las vacunas frente a tétanos, difteria en un servicio de urgencias, que presentan Mateos Mazón, Herrero Puente, Fernández Prada, González
Garrido, Suárez Mier y que presentará y defenderá la doctora Martínez Ortega. Buenas tardes. Agradecer a la organización y al Comité Científico en particular la oportunidad que nos brindan de compartir pues, un sencillo trabajo, una sencilla experiencia en nuestro servicio de urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias pues, con todos ustedes. Tétanos sigue habiendo, es indiscutible, sean pocos o muchos casos, sigue habiendo tétanos. Tenemos tétanos, sabemos que es una enfermedad aguda, causada por la exotoxina del Clostridium tetani. Es una enfermedad de declaración obligatoria y la importancia de los servicios de urgencia respecto a esta enfermedad es porque es el lugar donde acuden los pacientes con áreas de riesgo, es un lugar donde es necesario que se apliquen estas vacunas conforme a protocolos, a las recomendaciones establecidas, porque a veces es difícil recabar información sobre el estado inmunológico de estos pacientes en urgencias y, bueno, también porque podrían tener o disponer en ocasiones de un test rápido para comprobar la inmunidad de pacientes con situación vacunal desconocida. Revisamos, cuando nos planteamos actualizar esto en urgencias, revisamos un poco y solo voy a pasar 4 diapositivas muy rápido, qué estudios había en los servicios de urgencias del entorno o incluso publicaciones que podía haber a nivel europeo. Solo me voy a centrar en algún dato. En este trabajo, el 18% de la población desconocía su estado vacunal. En este otro, hasta el 73% desconocía su estado vacunal en el servicio de urgencias. En este otro, que es un estudio en los servicios de urgencia ingleses, pues la respuesta fue del 32%, hay mucha diferencia entre la práctica habitual y las recomendaciones que se aplican y se suele proteger, o sobreproteger a los pacientes a la hora de considerar una herida tetanígena. Y en este otro, por último, pues se revisan historias clínicas y se ve que hasta en el 30% de las heridas se actúa de forma incorrecta conforme a protocolos. Por tanto, hay pocos estudios con objetivos y metodología diversa y previos a las recomendaciones de 2010. Nosotros nos planteamos si lo hacíamos bien, mal o regular en nuestro servicio de urgencias y para ello pues hicimos, pues como a cualquiera se le podría ocurrir, pues una sencilla encuesta ad hoc que, pasada a esos 140 individuos, si fuera posible, pues nos dijera cómo era nuestra práctica en relación con la profilaxis antitetánica en nuestro servicio. ¿Qué contemplaba? Se ve muy mal, pero contempla preguntas básicas de categoría profesional, de tiempo o de experiencia profesional en el servicio de urgencias y luego algunas preguntas de conocimientos básicos. ¿Cuál es la pauta de vacunación antitetánica? Cuando se le pregunta a un paciente si le pregunta por el número de dosis o no. ¿Cuál es el número de dosis máximas que debería tener un adulto en su vida frente a tétanos? Cuando le pregunta a un paciente si le pregunta ante una herida tetanígena o ante cualquier herida, bueno, y luego cuántos pacientes reflejan si conocen su estado vacunal o no. Y luego estas dos preguntas, que quizás son las más interesantes, que son preguntas multirespuesta, que lo que preguntamos ahí es, si el paciente está correctamente vacunado del tétanos, ¿qué harías? Frente a, voy a leer alguna porque veo que se ve muy mal, a un corte con un cuchillo limpio, a una herida realizada con un cuchillo con óxido, a una herida con tejido desvitalizado, a una herida punzante con objeto que ha estado en contacto con el suelo y lo que ahí tratábamos de ver era, no veo bueno, lo señalo aquí, pues hay 4 posibles respuestas, gamma globulina, solo dosis de vacuna, gamma más dosis o nada, ¿no? Y la siguiente era si el paciente no está correctamente vacunado, ¿qué hacemos frente a ese tipo de situaciones que se pueden dar en urgencias con respecto a la vacuna? Bueno, pues nuestros resultados fueron que nos contestaron de esos 140 a 58, una tasa del 41%, bueno, pues en la media de lo que suelen ser estos estudios, en más o menos 3/3, pues 30% residentes, 36% enfermeras y 31% adjuntos, con casi todos más de 5 años de experiencia profesional. Y fijaros que, bueno, pues qué llamativo quizá para nosotros, que ante cuál es la pauta de vacunación antitetánica en un adulto no vacunado previamente, solo el 58% responde de forma correcta. ¿Cuál es el número máximo de dosis de vacuna antitetánica que debe recibir una persona a lo largo de su vida? Pues el 62%. Y cuando le pregunta a un paciente, el 72% le pregunta ante cualquier herida. Cuando le preguntan por su estado de vacunación, pues unos le preguntan cuándo se puso la última dosis, otros les preguntan si tiene el día de la vacunación, otros el número de dosis, bueno, pues cada uno hace un poco lo que le parece, ¿no?
Y respecto a estas preguntas, que quizás eran las más interesantes, y bueno, las voy a leer alguna de ellas, pues si veis, en un paciente correctamente vacunado, lo ideal que hubiéramos querido es que todos ahí, en la pregunta de nada, fuera el 100%, ¿verdad? O sea, si yo tengo un corte con un cuchillo limpio, pues nada, pues ahí tengo el 96%. Pero es que en la pregunta de una herida punzante con objeto que ha estado en contacto con el suelo, solo el 36% contestan que nada, ¿no? Una herida en principio limpia, aunque haya sido con un objeto que está contaminado, pero que no es una herida contaminada con gran cantidad de material extraño y que requiera otro tipo de actuación, como sería el caso de esta, en la que sí que sería correcto poner gamma-globulina, ¿verdad? Una herida contaminada con gran cantidad de material extraño. Eso cuando el paciente está correctamente vacunado. ¿Y qué pasa cuando el paciente no está correctamente vacunado? Pues ya veis que cada uno contesta un poco lo que le parece. Aquí también tendríamos que tener una columna única en la que se viera claramente la actuación, ¿verdad? Gamma-globulina mastozoide, cuando desconocemos el estado vacunal, pues ante una herida con fractura, quemadura de tercer grado, herida con restos de madera en su interior, con tejido desvitalizado, pues sin embargo, fijaros que solo el 89% contestan de nuestros compañeros que ante una herida contaminada pondría una gamma-contosoide. Bien es verdad que esto puede tranquilizar porque en ambos casos ponemos gamma. Sin embargo, en todas estas que no se ha hecho nada y que potencialmente son tetanígenas, tenemos un problema, ¿verdad? Y bueno, pues como conclusiones, la importancia de los servicios de urgencias hospitalarios y extrahospitalarios en la profilaxis antitetánica, que hay escasos trabajos en cómo lo hacemos en los servicios de urgencias, moderado conocimiento sobre la pauta normal, una gran variabilidad en el manejo de esta vacuna en urgencias y una adherencia pobre a las recomendaciones con una tendencia a la sobreprofilaxis. En definitiva, es una vacuna que nos puede parecer modesta por tradicional y que a lo mejor a veces archivamos en el baúl de los recuerdos y que deberíamos establecer medidas de formación específicas en nuestros servicios de urgencia y para nuestros profesionales para, como ellos mismos reconocieron, pues solventar esta gran oportunidad de mejora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Martínez. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Carmen. Pasamos a la comunicación número 22, aceptabilidad por los profesionales de enfermería de la vacuna intradérmica de la gripe en la Comunidad Valenciana temporada 2011-2012, que presentan Pastor Villalba, Martín Iborra, Alguacil Ramos, Portero Alonso, Lluís Rodrigo y Grupo de Investigación en Vacunas de Salud Pública de la Comunidad Autónoma de Valencia. Para marcar el puntero aquí, derecha, izquierda. La suya era. Presenta Eliseo Pastor. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo, en nombre mío y de mis compañeros, os voy a presentar un trabajo que hicimos en la temporada gripal 2011-2012 sobre la aceptabilidad por parte de los profesionales de enfermería de la vacuna intradérmica de la gripe, que es la vacuna que adquirimos en nuestra comunidad en uno de los lotes en la temporada referida. El motivo de hacer esta encuesta es, pues, no teníamos experiencia previa para el uso con el uso de esta vacuna. Según la ficha técnica que conocíamos, había un mayor número de reacciones locales, un tema que nos preocupaba a nosotros si podía influir en la evolución de la campaña de vacunación. Llevábamos arrastrando bajas coberturas de vacunación antigripal desde la pandemia en el año 2009. Habíamos comprado 330.000 dosis dentro del acuerdo marco con el Ministerio y se distribuyó no a toda nuestra comunidad, sino a una parte de la comunidad, a 9 de los 24 departamentos de la comunidad, y como indicación de la propia vacuna, sus limitaciones según ficha técnica, solo estaba indicada en personas de 60 o más años. Con estos antecedentes nos pareció muy interesante, no solamente cara a la propia campaña, sino a campañas sucesivas, si habría que hacer intervenciones, ver cuál era el pensamiento, la percepción de los profesionales sobre esta nueva vacuna, y además en la encuesta se preguntaba qué percepción tenían ellos con respecto a la respuesta del usuario, del receptor de la vacuna. Bueno, fue una encuesta que remitimos por correo electrónico a través de los técnicos de programas de los centros de salud pública. En la Comunidad Valenciana, la Dirección General de Salud Pública cuenta con una estructura descentralizada de técnicos de salud pública en los distintos departamentos,
y estos técnicos hicieron llegar las encuestas a los enfermeros de los centros donde se distribuyó la vacuna. Fueron encuestas autoadministradas con 11 preguntas, algunas cerradas y otras abiertas, y solamente se cumplimentó durante los meses de octubre a diciembre de 2011. El análisis que os presento es un análisis simple, un análisis descriptivo, donde están las variables de edad de los enfermeros, el sexo, la antigüedad de las personas que respondieron a la encuesta, y algunos temas que nos parecían importantes, como era la facilidad de la administración de la nueva vacuna, la satisfacción por parte del profesional y por parte del receptor de la vacuna, que valoraban más de las cualidades de esta nueva vacuna, y cuál era el tema de cómo valoraba el receptor las reacciones adversas en caso de producirse. Nos respondieron 534, recogimos 534 encuestas, se realizaron estas 534 encuestas en 122 centros de salud, que vienen a representar el 22% del total de centros de salud de nuestra comunidad, y los años trabajados de las personas que contestaron, los enfermeros que contestaron, llevaban más de 11.500 años trabajados en atención primaria. Estos son los departamentos en los cuales se hicieron las encuestas, de los 9 departamentos. Tenemos 3 encuestas de las que no pudimos recuperar los datos del departamento al que correspondía, y aquí veis un poco la distribución de las encuestas, que corresponde con la distribución de personal de los distintos departamentos, que son desiguales en cuanto a tamaño y como consecuencia de ello en cuanto a dotación. El perfil de los encuestados, pues si tenéis, la mayoría de la edad de los encuestados iba a un rango entre 20 y 67 años. La antigüedad media de los encuestados trabajando era de 21 años, trabajando ya en el sistema público. De los hombres era un poco más alta que de las mujeres. Y ahí podéis ver el principal grupo de personal, el grupo de edad estaba entre 45 y 64 años. Aquí tenéis la antigüedad también el análisis de antigüedad de los trabajadores, pero en cuanto a la primera pregunta, el tema que nos importaba era si valoraban la facilidad de la administración, cómo lo valoraban, y lo valoraron un 97,7%, valoraban positivamente la facilidad de la administración de la nueva vacuna. La segunda pregunta era qué grado de satisfacción tenía, si en una escala Likert desde muy satisfecho a insatisfecho, y el 86,9% de los enfermeros que usaron la nueva vacuna nos dijeron que estaban muy satisfechos o satisfechos con el uso de la nueva vacuna. ¿Cómo valoraban el sistema de autoprotección de esta presentación? También en una escala Likert, el 96,6% valoraban positivamente como satisfactorio y muy satisfactorio este sistema de autoprotección de la vacuna Intanza. ¿Cómo valoraban el dispositivo de uso? Era un dispositivo que no se había utilizado hasta entonces en vacunación, y lo que más valoraban permitía distintas respuestas. Valoraban fundamentalmente el modelo innovador en un 88%, y en el apartado otros valoraban fundamentalmente el tema de seguridad. Era una pregunta con un potencial abierto. ¿Qué características más importantes? También permitía varias respuestas a la vez. Valoraban fundamentalmente la comodidad y facilidad en un 65%, la bioseguridad en un 76% y la rapidez de administración en un 57%. En cuanto al grado de satisfacción si estaban satisfechos con la vacuna intradérmica, el 85% estaban muy satisfechos o satisfechos. Y en cuanto a las reacciones, la valoración de las reacciones en el lugar de la inyección, si les eran molestas, poco molestas, muy molestas, sumamente molestas, solamente un 3,8% contestaron que les eran muy molestas o sumamente molestas. Esta es una pregunta que se formulaba por parte del enfermero a la persona vacunada. La aceptabilidad por parte de la persona vacunada respecto a las reacciones locales cuando se producía, solo un 2,4% lo consideraron poco aceptable o nada aceptable estas reacciones locales. La pregunta 9 era una pregunta abierta, totalmente abierta, y se le preguntaba al paciente cómo valoraba el uso de esta vacuna, que no las había administrado, y la respuesta literal, que era una de las respuestas literales que luego hemos clasificado, pues unos decían que estaban encantados, otros no comentaban nada, unos dicen que le picaba duda de su administración, otros se asombraban por la rapidez de su administración.
Y aquí está la valoración, la clasificación de esas respuestas en grandes grupos. La aceptación era una de los principales criterios. La aceptación por parte de los pacientes era uno de los principales criterios valorados por estos, en función de las respuestas que hemos visto antes, las 407 respuestas que nos dieron a esta pregunta, en un 27%. El ser indolora lo valoraban un 8% de los encuestados. La rapidez indoloro y rapidez y moderna eran respuestas que globalmente vienen a representar el 20%. Globalmente lo que valoraban era la rapidez y la comodidad de la administración. Le hacemos una respuesta cara al futuro. Les preguntábamos si preferirían que en la siguiente campaña de vacunación preferirían el uso de esta vacuna, y sin distinción de sexo, el 90%, sin diferencias de sexo, preferirían en campañas sucesivas seguir utilizando, que les pusieran la misma vacuna. Y ahí la valoración, el por qué preferirían, entre aquellos que habían contestado que preferirían utilizar esta vacuna en campañas posteriores, por qué los profesionales sanitarios, aquí teníamos menos respuestas a evaluar, solamente 315, por comodidad más otras variables el 90%, por rapidez y otras variables el 23%. Y globalmente lo que valoraba el profesional sanitario de la nueva vacuna era la rapidez, la comodidad, la seguridad y la facilidad de uso. Les preguntábamos si creían que eso había contribuido a mejorar la cobertura vacunal en su centro de salud. No sabían qué cobertura vacunal iban a alcanzar en su centro de salud. A pesar de eso, pues el 68% decían que ni mucho ni poco, ligeramente o nada. Ellos no valoraban que el uso de esta vacuna iba a mejorar la cobertura vacunal, como así es, no tiene nada que ver con la cobertura vacunal. Nos permitimos ver si una sospecha que teníamos inicialmente era el aumento de las reacciones locales con el uso de esta vacuna, y comparamos con nuestro sistema de farmacovigilancia la tasa de notificación de la gripe en la temporada 2011-2012 y la tasa de notificación de la gripe en la temporada anterior, en función del tipo de vacunas. Y efectivamente sí que hay un ligero incremento en la notificación de la vacuna Intanza en la temporada 2011-2012 con respecto a las otras dos vacunas que utilizamos en la misma temporada, una tasa de notificación de 0,06 por cada 1000 dosis administradas, pero esto no lo valoramos como no significativo para posibles o posteriores campañas de vacunación. Como conclusiones, pues yo creo que las he ido contando a lo largo de la exposición, pero fundamentalmente la aceptabilidad por parte del profesional de enfermería fue muy buena. Valoraba sobre todo el tema de bioseguridad, comodidad y rapidez de la nueva vacuna, y el tema de las reacciones adversas, que a nosotros nos preocupaba. El profesional sanitario de enfermería, que es el que lleva a cabo todas estas tareas, no lo valoraba como un problema importante. Y bueno, muchas gracias a todos y fundamentalmente a los técnicos. Gracias, Eliseo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor Navarro. ¿Que pregunte yo? ¿Quieres preguntar algo? Venga. Muchas gracias, Eliseo. Gracias. La comunicación número 23, el papel de la enfermería en pediatría, el proceso de la vacunación, que presentan y defiende Alcántara González, Liébana Ramírez, Parejo Rivero y Martín Díaz. ¿Cuál era la suya? Vamos muy bien, sigámonos ajustando los 6 minutos largos. Bueno. Si al doctor Moraga también me la sienta con la cabeza, entonces es que vamos bien. Bien, buenas tardes. Yo quiero también agradecer al Comité Científico la gentileza al habernos aceptado esta comunicación, y a todos vosotros por vuestra asistencia y atención, que es un detalle a esta hora estar aquí. Este estudio lleva el nombre del papel de la enfermería en pediatría, el proceso de vacunación. Ha sido realizado a petición del Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla, y la recogida y explotación de datos a través de esa empresa como Core Research, ¿no? Bien, hemos coordinado este trabajo
mi compañera Rosa Liébana, de la Unidad de Gestión Clínica de La Plata, y yo. Bueno, el objetivo general de este trabajo realizado en 2012 se ha hecho sobre el colectivo de enfermería de atención primaria de la provincia de Sevilla. En él se ha propuesto conocer el rol de enfermería en general, la evolución y las funciones como enfermeros generalistas y sus vivencias asociadas. Por otro lado, su papel en el área pediátrica, el nivel de satisfacción e importancia que se le otorga a la vacunación y los cambios producidos en la vacunación en el año 2012, tanto en la vacuna meningitis como en la meningocócica, y en el 2011 el cambio de vacuna hexavalente hacia la vacuna pentavalente. La metodología se ha hecho en dos fases de carácter mixto, una fase cualitativa con 5 entrevistas en profundidad de 1 hora de duración aproximadamente a 4 enfermeros del Servicio Andaluz de Salud y uno del ámbito privado, celebrada o realizada el 6 y 7 de marzo de 2012. Y una segunda fase cualitativa realizada a 100 enfermeros de la provincia de Sevilla, 30 del área urbana y 70 de la zona rural, más o menos de unos 30 minutos de duración, todos ellos pertenecientes a la atención primaria del Servicio Andaluz de Salud, realizadas entre el 28 de mayo y el 22 de junio de 2012. En cuanto a los roles de enfermería y la evolución, el colectivo de enfermería de atención primaria autopercibe una evolución muy notable en los últimos años. Primero, por el cambio que ha supuesto pasar de ser asistente a tener su propio marco legislativo y curricular, por el reconocimiento por parte de otros profesionales sanitarios y por el reconocimiento a nivel social. En cambio, vive como algo negativo que no ha evolucionado todo lo que se quisiera en la organización asociativa, es decir, en tener un protagonismo propio dentro de las instituciones sanitarias. Siguiendo esta diapositiva, una de las cuestiones que han favorecido esta percepción en cuanto al rol de enfermería es la mayor atribución de funciones propias y, por tanto, de mayor autonomía, como digo. En una escala de 0 a 10 se obtiene 7,54 puntos, seguida con 7,49 por la evolución académica, el reconocimiento por parte de la sociedad y también el reconocimiento por otros profesionales de la salud. En cambio, obtiene unas calificaciones muy bajas en la implicación en la toma de decisiones en el centro de salud, con un 6,97, y en consulta en la toma de decisiones institucionalizadas, con 6,12. En cuanto al grado de satisfacción con los distintos roles de enfermería, el rol de enfermería valora con un mayor grado de satisfacción a la vacunación pediátrica, con una valoración total de 8,05 en una escala de 0 a 10. A continuación, el grupo perteneciente al seguimiento y cuidados del paciente, y en este apartado destaca con un 7,54 el seguimiento de pacientes pediátricos y el control del programa de salud infantil. Siguiendo la anterior diapositiva, en este sentido decreciente y siempre una escala de valoración de 0 a 10, los enfermeros opinan lo que les gusta menos de su trabajo es realizar la ley de dependencia, la formación continuada, la gestión, la prescripción y, en último lugar, el escaso grado de participación y la toma de decisiones que se tiene con el mencionado colectivo. En cuanto a las funciones de enfermería con la población pediátrica, se ha visto que la vacunación junto con el programa de salud infantil son los roles más importantes que destaca la enfermería de la ciudad de Sevilla. Los motivos fundamentales de la elevada satisfacción con la vacunación pediátrica son, puede ser uno de los principales o primeros roles propios de la enfermería. Simbólicamente se trata de un papel relacionado con la vida y no con la enfermedad y la muerte, y es una actividad en la que se siente especialista y referente y, por tanto, adquiere un protagonismo activo y dinámico. La vacunación se convierte en una de las funciones con las que enfermería se siente más importante e identificado, no solo en la población pediátrica, sino también en la población adulta, tanto en la esfera racional como en la emocional. Se trata, pues, de una labor que se siente como propia y que prestigia a la enfermería como profesional especialista en el niño. En cuanto a los aspectos a tener en cuenta en el proceso de vacunación infantil, en una escala de valoración del 0 a 10, es el intentar disminuir el riesgo de posibles errores en el proceso de preparación y manipulación de las vacunas. Este es el elemento que mejor valoración recibe por parte de la enfermería, con una puntuación de 8,53, seguido de la disminución de las reacciones locales, seguido de la disminución de las posibles infecciones y, en último lugar, paliar el estrés al que se someten los niños.
Por las modificaciones producidas en el calendario vacunal, destacan 3 cambios en el calendario vacunal ocurrido en el año 2012 y 2011. 2 de ellos en positivo, derivados de la demostración de una mejor cobertura y efectividad, el cambio en las pautas de vacunación triple vírica y en la vacuna del meningococo C, que se hizo un rescate. Y un dato negativo es destacar el cambio de la hexavalente a la pentavalente más hepatitis B, un cambio sin beneficios para nadie o para casi nadie. Entramos de lleno en la vacuna hexavalente, lo que piensan los enfermeros de Sevilla. En la vacuna hexavalente frente a la pentavalente más hepatitis B, se piensa que para el niño supone un mayor estrés y un mayor traumatismo al recibir una inyección más en el mismo acto vacunal y sin ningún beneficio que explique el cambio. Se trata de un cambio que, según enfermería, el 98% de los padres no hubiera recomendado y que para el 83% de los enfermeros supone un claro retroceso. En esta diapositiva hacemos un poco de historia. En el año 2011, el total de niños nacidos en la provincia de Sevilla fueron 21.945. El total de enfermeras que trabajaban en vacunas, tanto en el área urbana como rural, era de 800. Pues bien, el 9% de los enfermeros, fijaros bien, el 9% de los enfermeros realiza un retraso o cambio de alguna de las vacunas a los 2 meses, lo que puede afectar o podría afectar a la cobertura y protección de la vacuna, así como un mayor coste económico derivado de una visita más. Esto trae consigo que el 16% de 21.945 niños nacidos se cambia o se les retrasa su pauta vacunal. Esto también deriva al aumento del tiempo que hace o realiza la enfermera en cuanto a la administración, un 43,8% más de la pentavalente frente a la hexavalente. Esto repercute, pues lógicamente, en un mayor coste económico y también un mayor estrés, tanto para el enfermero como para el niño, como para los padres. En cuanto a la valoración de una vacuna frente a la otra, en una escala de valoración de 0 a 10 y con unas diferencias estadísticamente significativas, al 95%, la eficacia percibida en la prevención supone un 7,54 frente a un 6,78 y adquiere un valor añadido por mayor cobertura del 7,45 frente al 6,45. Para los enfermeros este cambio, también en una escala igual de 0 al 10 y con una diferencia estadísticamente significativa del 95%, la enfermería se decanta a favor de la vacuna hexavalente, entre otros parámetros. ¿Por qué? Pues por la comodidad, un 7,55, por evitar cambios en la pauta vacunal, por riesgos de olvidos, un 7,42, por errores de manipulación, preparación y administración, un 7,34. En definitiva, el 93% de los enfermeros no hubiera recomendado el cambio de la vacuna hexavalente a la pentavalente más la hepatitis B. ¿Qué supone la vacuna hexavalente frente a la pentavalente para el niño? Lo explicó muy bien el doctor Francisco Álvarez hoy, ¿no? Pues supone evitar un mayor estrés en el niño al recibir una inyección más, mayor tiempo de dedicación, tanto para el niño como para el padre como para el enfermero. Está mejor indicada en niños prematuros, es una comodidad para el niño y para los padres, evita efectos secundarios, las reacciones locales y facilita el cumplimiento de la distancia recomendada entre una vacuna y otra. Y ya las conclusiones, que prácticamente las he ido diciendo a la vez que iba comentando cada diapositiva. El colectivo de enfermería de atención primaria autopercibe una evolución muy notable en los últimos años, como demuestra pues tener funciones propias, adquiere un mayor grado de satisfacción en la vacunación pediátrica y los motivos fundamentales de esta satisfacción, pues ser un rol propio asumido por la enfermería desde hace muchísimos años. Se trata de trabajar con algo relacionado con la vida y no con la enfermedad, unas medidas preventivas y en el que se siente especialista y por tanto protagonista activo. Destacan 3 cambios en el calendario vacunal durante estos dos años. 2 de ellos piensan que son positivos, la del meningococo y la de la triple vírica, y uno negativo, que es el cambio de la hexavalente a la pentavalente. En cuanto a esta última, el cambio de una vacuna por otra supone un mayor estrés en el niño al recibir una inyección más, la mayor posibilidad de error en la vacunación, el aumento de tiempo en la vacunación del 43,8%, el 9% de los enfermeros realiza un retraso o cambio de alguna de las vacunas, lo que supone un 16% de niños mal vacunados ya,
y se trata de un cambio que, según Enfermería, el 98% de los padres no hubiera recomendado y que para el 83% de los enfermeros supone un serio retraso. Y, por último, el sentimiento de que el sistema de salud ignora al profesional de enfermería en vacunación pediátrica, al no consultarle ni informarle previamente sobre un cambio que repercute de forma importante en su práctica diaria. En definitiva, la principal demanda de enfermería de Sevilla con el sistema de salud deriva en un mayor protagonismo en las instituciones, especialmente en aquellas áreas en las que cuenta con una elevada responsabilidad. Vale, muchas gracias, muy amable. Muy bien, gracias. Nos acaban de advertir que tenemos que terminar a las 7:30. Como hemos empezado con 14 minutos de retraso y por el respeto que les debo a ustedes, posiblemente vamos a ganar esos 10 minutos de retraso, aunque me excomulguen en esta santa casa. Comunicación 24. Herramientas facilitadoras en el acto de vacunación. Say López, Aguirre Lejarceki, Artegoitia Aspe y Aguirre Morace. Y perdón si es que no he dicho bien los apellidos. Hacemos un esfuercillo, ¿eh? Sí. ¿Vale? Pues vamos allá. Gracias. Bueno, empiezo más lento. En principio, herramientas facilitadoras. Primero vamos a hacer un ejercicio de agudeza visual y aquí en esta fotografía, ¿cuál creeríais o creerían ustedes que sería una persona que se hubiera beneficiado de una vacunación a tiempo? Entonces, en el País Vasco se ponen aproximadamente unas 840.000 vacunas al año entre vacunación infantil y vacunas de la gripe, lo que daría como para llenar 8 veces el Camp Nou y aún nos sobrarían 40.000 con Messi fuera. Pero bueno, me alegro de que no estén aquí los compañeros que han estado conmigo en la comida porque todos eran forofos del Real Madrid. Todos tenemos que empezar de que no hay duda de que las vacunas son una de las piezas fundamentales para la disminución o eliminación de determinadas enfermedades infecciosas, pero para que unas políticas, unos programas de vacunación lleguen a buen término, son varios los factores que pueden incidir, entre ellos la efectividad de la vacuna, la seguridad en todo el proceso de vacunación y sobre las que, desde la consulta de vacunación no podríamos incidir, pero sí podríamos trabajar sobre la correcta praxis y sobre la cadena de frío. Entonces, en mi servicio es un servicio donde llega mucho la consulta tanto de profesionales de enfermería como de medicina, sobre consultas sobre vacunas y lo que nos estábamos dando cuenta es que había determinados momentos en que había un aumento de las consultas con preguntas muy concretas y nos lanzamos un poco a ver qué se cocía en otros sitios y encontramos este estudio que hizo el Área 6 de Atención Primaria de Madrid y que perfectamente los datos se podían extrapolar a nuestra situación y es que del total de incidencias declaradas que tuvieran que ver con la seguridad del paciente, el 34% tenía que ver con medicamentos y de ese 34% el 24% tenía que ver con vacunas. Entonces, ya dentro de las vacunas el 40% tenía que ver con la preparación y el 32% con la elección de la vacuna. Entonces, luego venían un 8% en la dosis, error en la dosis, un 8% en el registro, mal estado y un 4% o un error de vía. Entonces, lo que vimos es que siempre se producían estos incidentes cuando había formación insuficiente, poca experiencia, una supervisión inadecuada o que en la consulta no había una respuesta rápida, algo rápido para contestar a la duda que se producía en ese momento. Entonces, nos planteamos hacer algo, no sabíamos qué, pero que facilitara la vacunación, que el profesional pudiera solucionarlo rápidamente, con eso se evitaban
intentar evitar eventos adversos y con ello dar más seguridad al paciente. Bueno, y en principio lo que creamos fue esto, que tenéis por ahí alguno para ver más de cerca, pero os pongo un detalle, y en el que pusimos cada una de las vacunas que se ponían en el calendario sistemático, qué vacuna se ponía, qué nombre comercial tenía, cómo venía presentado la presentación, si era líquida, si era líquida y liofilizada, jeringa precargada, un solo vial, bueno, la aguja de elección, el lugar donde debía administrarse, cómo debía prepararse y, por último, el cartonaje de las vacunas para que hubiera una correcta identificación. Eso para cada una de las vacunas que se ponían en las distintas edades del calendario. Bueno, hicimos 3 encuestas para ver, ya nos animamos, parecía que nos había quedado mono, y hicimos 3 encuestas y de la primera encuesta, los enfermeros de pediatría, enfermeros y enfermeras de pediatría, nos dijeron que las vacunas suponían el 32%, tenían un peso del 32% de su jornada total, y que el 35% de ellas nos decían que encontraban dificultades en su práctica diaria. En la otra encuesta les preguntamos que de qué, y las respuestas, pues ya veis, un 79% encontraba dificultades en la interpretación de otros calendarios, qué incompatibilidades había, adaptaciones de calendarios, cómo adaptar los calendarios, qué grupos de riesgo se podía poner una vacuna u otra, elección de DVPs. El DVP es el dato básico del paciente, que es que en base a esos DVPs hacemos el registro informático en Osakidetza, qué variedad y combinaciones comerciales había entre las vacunas, bueno, etcétera. Entonces, bueno, pues viendo el nuevo calendario de vacunación, hicimos un poquito de revisión bibliográfica, los datos que nos habían dado de las encuestas, y bueno, se nos ocurrió hacer, bueno, pues nuestra propia APP, una aplicación para primaria, y aquí Steve Jobs tuvo la delicadeza de hacer nuestra presentación en público. Es una aplicación que pesa poco, no necesita baterías, es gratuita, puesto que se las hemos proporcionado gratuitamente. Aquí tenéis la app, y que, como su nombre indica, cabe en el bolsillo del traje. Entonces, bueno, ahí la tenéis. Y en principio el esquema es, bueno, pues sigue un poco el esquema del calendario, del póster que habíamos hecho para poner en cada una de las consultas, y luego reflejamos cada uno de los apartados en que los enfermeros habían incidido en que necesitaban ayuda. Veis aquí un poquito los apartados. Quisimos añadir también un poco el tema de un control de la cadena de frío, la higiene de manos, y sobre todo, que es donde más problemas tenían en la interpretación de calendarios, les proporcionamos la traducción de las vacunas y las abreviaturas en 8 idiomas. Hicimos una última encuesta a ver qué les había parecido, y el 95% de ellos dijeron que tenía bastante o mucha aplicabilidad en el trabajo, el 98,3% nos dijo que evitaría errores, y para nosotros fue un orgullo que fuera tan satisfactorio, y los comentarios que hicieron, pues es claro y sin tener conocimientos de vacunación infantil te saca de dudas, informa sobre todo a sustitutos informar a los sustitutos de su existencia, es muy clara para evitar errores y es muy útil sobre todo para enfermeras que no hacen siempre pediatría. Hicimos una amplia difusión porque, al menos en la comarca que suele consultar conmigo, hice de forma personalizada a cada una de las enfermeras que trabajan en pediatría, se les mandó a su consulta. En las conclusiones que hemos visto al final es que es una herramienta para evitar errores, reduce el estrés del profesional, de la enfermera, y con ello ella tiene una confianza y una tranquilidad que transmite al paciente. Es una acción muy eficiente, puesto la verdad es que ha salido baratita esta cosa, y ahora mismo lo que pretendemos es, para seguir adelante, es introducir los nuevos cambios del calendario y de algunos otros apartados que han cambiado desde el 2011 hasta aquí, meter otros 2 idiomas, meter los grupos de riesgo, termoestabilidad y alguna cosita más práctica para el día a día de la consulta. Bueno, si alguien quiere consultarla, he traído ejemplares para que
que podáis recoger en la salida, y si no, se puede descargar de esa web que tengáis, y si no, tenéis mi correo electrónico para que yo os la mando. Gracias. Muchas gracias, muy amable, muy bien. Muchas gracias. Comunicación número 26, el vacunómetro, herramienta de ayuda para la adaptación activa en vacunas del distrito Bahía de Cádiz-La Janda. Ramos Guerrero, López Moreno, Pereiro Hernández, Nieto Vera, López Palomino, Márquez Fernando y Forja Pajares. Sí. Agradecemos concretar, sobre todo en la presentación, no perder mucho tiempo en la introducción y ir al meollo de la cuestión. Muchas gracias. Vale. Hola, buenas tardes. Empiezo rápidamente entonces. Bueno, el título es el vacunómetro, herramienta de ayuda para la captación activa en vacunas del distrito Bahía de Cádiz-La Janda. A raíz de un brote, tan rápido, ¿no? A ver, ahora. A raíz de un brote de sarampión que tuvo lugar en Andalucía en el 2010-2011 y 4 casos que tuvo lugar en nuestro distrito y en los alrededores, pues una de las estrategias de las principales estrategias era el aumento de cobertura en las zonas de transformación social. Eso y teniendo en cuenta que nuestro módulo de vacunas, el módulo de registro de vacunas de DIRAYA, de la Historia de Salud Digital de Andalucía, tenía una serie de limitaciones, como era que no es sensible al cambio de calendario vacunal, no es sensible a los cambios de ficha técnica y daba como mal vacunado a los niños en los que se le hacía unas pautas correctoras. Nuestro objetivo era diseñar una herramienta informática que facilite la captación de población susceptibles, que nos permita aumentar así las coberturas vacunales, no solo de la triple vírica, sino de todas las vacunas incluidas en el plan de vacunación andaluz en nuestro distrito, y evitar de esta forma las enfermedades inmunoprevenibles. Bueno, pues a partir de los listados de los registros del módulo de vacunas, lo procesamos con el vacunómetro, que es la base de datos, que es así como hemos llamado nosotros a la base de datos, y en la que hemos incluido unas fórmulas y obtenemos 2 listados. Por un lado, el listado de niños por cohortes carentes del número de dosis mínima acordes al PVA en el módulo de vacuna, y por otro lado obtenemos una tabla de mensajería a partir de la cual se construye una ventana emergente automática que sirve de advertencia al profesional y de cierre o feedback de la revisión. Ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Y además, esto se pone a disposición de los profesionales implicados, que son pediatras y enfermeros, en DIRAYA y dentro de la Historia de Salud Digital, ¿vale? Es ahí en la banderita roja, como nosotros le llamamos banderita suiza. Esto está dentro de la Historia Digital, por lo tanto el profesional accede a través de ella y enlace es aquí, y entonces en esta ventanita de aquí está un apartado que es revisión de pacientes y selecciona la cohorte de niños a revisar. Una vez que le dan a esa selección, aparece esta pantalla, que por un lado está el número, la identificación del niño, el mes de nacimiento, el año de nacimiento y las dosis que tienen administradas por cada vacuna incluida en el PVA. Aparece en rojo cuando le falta o está carente de alguna de las vacunas. Las lupas, por un lado está esta, en la que es que este niño es nuevo con respecto a la anterior revisión. Esto se va actualizando trimestralmente. Entonces, la lupa en blanco es que es un niño nuevo, esta lupa con una interrogación es que es un niño que ya aparecía en el anterior registro, y esta de aquí es que es un niño que se ha cerrado, se supone, la revisión y sin embargo sigue apareciendo. Bueno, una vez que se hace clic en la lupa, aparece justo abajo el módulo de vacuna, por lo tanto no tiene el profesional que salirse de DIRAYA, de la Historia Digital, y entrar en el módulo, sino que accede directamente. Una vez que se loga, pues aparecen los datos de registro de vacunación del niño al que ha seleccionado la lupa. Y a su vez, desde aquí se puede acceder a los datos administrativos del usuario, incluso
puede imprimirlo desde aquí. Por lo tanto, puede desde aquí obtener los datos, captar al niño, el teléfono, y si hay un error en la base de datos de usuario, imprimirlo y dárselos a los administrativos para que lo arreglen, ¿vale? No obstante, además de todo esto, si el profesional está pasando consulta, puede acceder a través, si le da al botón rojo, le aparece lo que he comentado antes de la ventana emergente, que por un lado le sale un mensaje, ¿vale?, que le dice que no tiene completo el estado vacunal del usuario, y después le da una serie de opciones para que una vez que se haya solucionado el problema, se haya registrado bien o se haya captado el niño, se le hace el cierre de la revisión. Selecciona una de las opciones y una vez, en función de lo que haya seleccionado, le sale un mensaje. Por ejemplo, en este caso sería, han registrado que está bien vacunado y entonces, por lo tanto, le dice que si está bien vacunado, que hagan el registro correcto. A partir de ese cierre de vacunación, cada profesional puede, a su vez, desde su puesto de trabajo, ver el porcentaje de revisión que llevan hecho tanto ellos como el resto de centros de salud, ¿vale? Le permite compararlo. Bueno, los resultados. El vacunómetro se instauró en febrero del 2012, se pone en marcha el vacunómetro. Las fichas revisadas fueron un 50%, de las 14.557 fichas captadas se revisaron la mitad. Esto se debe fundamentalmente a que hay centros que fueron reacios al cambio y no utilizaron la herramienta, y que estamos trabajando con esos centros, ¿vale? Y la eficacia de captación de los centros que utilizan el vacunómetro es de un 75% versus a un 45%. ¿Cómo hemos medido esta eficacia? Esta eficacia quiere decir que el 75% de los niños que aparecían como susceptibles de revisar, en la segunda revisión ya no aparecían, mientras que los centros que no utilizaban el vacunómetro, este 45% se mantenía, ¿vale? El impacto de cobertura se ve en estos porcentajes. En los indicadores que nos miden a nosotros en Diábaco, pues ha visto unos cambios de un 96 a un 98, de un 90 a un 95, de un 92 a un 96%. Son porcentajes bastante considerables. Como conclusión, el vacunómetro así diseñado es una herramienta informática adecuada y que funciona facilitando a los profesionales. Perdón, no sé lo que me pasa, pero me estoy poniendo súper nerviosa. Facilitando el mantenimiento de coberturas. Tranquiliza. Espera. No te las pierdas. Ahora nos aceleramos tanto. Dos comunicaciones por presentar y las vamos a presentar ahora mismo. La terminación de la conclusión decía: el vacunómetro así diseñado es una herramienta adecuada y que funciona, facilitando a los profesionales el mantenimiento de coberturas vacunales óptimas por una captación mejorada y proactiva. Bueno, no pasa nada, me apaño bien. Comunicación 27. Los errores programáticos a vacunas en la Comunidad Valenciana según el sistema de información vacunal un año después. Presenta Martín Ibarra, Pastor Villalta, Alguacil Ramos, Portero Alonso y yo, Rodrigo. Bueno, va. Después del susto no sé si ando yo más nerviosa la compañera. Bueno, vamos a ello. Como ya sabéis, error programático lo definimos como un evento relacionado con los problemas operativos de los programas de vacunación. Es un evento causado en el ciclo del uso de una vacuna por un error bien que se produce en el almacenamiento, en la preparación, manejo o administración. Son errores que podemos prevenir. Normalmente el error es el error más frecuente humano, ¿vale? Y por lo general pues puede evitarse mediante la formación del personal, la supervisión, un buen suministro y buenos equipos para la administración de las vacunas de manera segura. Podemos clasificarlos en tres tipos: errores por administración fuera de ficha técnica, los errores de manipulación y los errores de administración. Bueno, los errores por administración fuera de ficha técnica
son los que cuando administramos la vacuna en edades diferentes a las que vienen recogidas en la ficha técnica, o bien porque nos hemos equivocado en la confusión de los envases. Los errores de manipulación pues, se producen cuando la vacuna se administra sin que se haya preparado pues, de una forma adecuada, como nos pasa en la hexavalente, que tenemos por un lado el liofilizado y por otro lado el resto de vacuna, y que nos encontramos en ocasiones en los que, bueno, pues cuando hacemos el recuento y la puesta al día de las existencias, resulta que sobran unos frasquitos aquí de polvo que nadie sabe muy bien lo que son. Y los errores de administración son los errores ligados a la administración, pues lo que es una vacuna caducada o lo que es la administración por una vía inadecuada. O cuando administramos mayor dosis de la que toca, pues una hepatitis B en un niño, bueno, eso es lógico, la hepatitis B de adultos en lo que sería en un niño. Bueno, tenemos que dentro de los posibles acontecimientos adversos de vacunación viene recogido dentro de ellos pues lo que es el error programático, y en el último Real Decreto de lo que sería de farmacovigilancia también viene recogido lo que son las reacciones adversas, ¿vale?, que pueden ser debidas a lo que son los errores programáticos. Bueno, ¿y cuál es el problema de los errores programáticos? Pues que al final nos repercuten en los programas de vacunación y es muy importante conocerlos, analizarlos, cuantificarlos para poder tomar las medidas necesarias para mejorar la calidad. Bueno, perdón, en la Comunidad Valenciana, ¿vale?, lo que tenemos es el sistema de información vacunal, que ya nos habéis oído hablar alguna vez de él. Entonces, que tenemos recogido lo que es el registro nominal de vacunas, y dentro del registro nominal de vacunas tenemos ligado una nueva herramienta, y es que cuando tenemos un error programático, que ahora os enseñaré, pues podemos declarar ese error programático en esa persona concreto. Cuando pusimos esta herramienta, nos hemos planteado, os voy a describir a continuación lo que son los errores programáticos de nuestra herramienta, cómo se realiza, y lo tenemos puesto durante un año, lo que tuvimos en el año 2012, después de un año de haberla implantado. Bueno, os traigo un análisis descriptivo desde el 6 de febrero hasta el 31 de diciembre del 2012, con las variables que hemos analizado, que era el Departamento de Salud, el tipo de error programático, la vacuna, los profesionales, si en el caso de que hubiese precisado algún ingreso hospitalario, que por suerte no tuvimos ninguno, si hubiese habido algún agravamiento y si dio lugar a alguna reclamación, y cuáles han sido las medidas adoptadas. ¿Cuál es el circuito? Bueno, pues como os comentaba, nuestro sistema de información vacunal está integrado por los módulos que veis en esta pantalla. El primer módulo es el módulo de registro de vacunas nominal, que es de donde se declaran todas las vacunas que se administran. El registro de vacunas de almacén es desde donde gestionamos los almacenes. El back office, desde donde hacemos la recaptación y los indicadores y las coberturas, ¿vale? Bueno, el error programático, nosotros lo que hacemos es que cuando el profesional sanitario tiene el error programático, lo declara a través del sistema. El sistema que le da respuesta a ese error programático son los compañeros de salud pública de los departamentos, y a su vez esa información la recibimos en el centro desde servicios centrales. Esta sería la ficha desde donde se declara el error programático. Tenemos identificada a la persona, y una vez tenemos la persona vamos a su historial vacunal y seleccionamos seleccionamos cuál ha sido la vacuna en la que se ha dado el error programático y se declara desde ahí. Esta es la pantalla donde seleccionamos el tipo de error programático que hayamos tenido, pues si ha sido una vacuna caducada, si se administra fuera de ficha, y se describen cuáles han sido las medidas adoptadas por ese centro de salud en concreto. A continuación, el compañero del centro de salud pública, si hay que tomar alguna medida adicional, pues lo cumplimenta en este campo de aquí al lado. Bueno, el ratón no me reconoce. Aquí al lado, y finalmente desde servicios centrales lo que hacemos es cerrar el error programático, y si hubiese necesidad de alguna medida adicional, pues también se añade. Bueno, desde cuando acceden a lo que es el registro de vacunas nominal, podemos ver el número de errores programáticos que hay declarados, notificados en ese centro, y el estado en el que se encuentran. Hablamos de estado notificado cuando nos lo notifican, en resolución cuando se le ha dado una respuesta, y ya finalmente nosotros lo
lo cerramos. Bueno, vamos a ver a lo que nos interesa cuál ha sido el resultado. En este periodo, en el sistema de información vacunal se declararon 2 millones de actos vacunales. Teníamos que 41% son errores programáticos, que corresponden a un 20,5%, y principalmente eran a vacuna caducada, administración de dosis excesiva. El resto de los errores programáticos que tenemos recogidos eran errores en la declaración, que los usuarios pues, nos lo habían comunicado desde ahí, no desde la otra opción que tiene el sistema, que es una arroba que aparece en todas las pantallas. Tenemos en total 200 errores programáticos. En cuanto a los tipos que os traigo aquí, de los 41 errores programáticos, teníamos, pues como os decía, lo que es la vacuna caducada, fuera de ficha técnica, la vacuna sin reconstituir y mayor dosis. Esto supone una tasa del 9,5, pero realmente si tenemos en cuenta lo que son errores programáticos, es una tasa del 1,95%. 159 no eran errores programáticos, como os comentaba, eran errores en la declaración. En cuanto al sexo, si diferenciábamos por sexos, los errores programáticos, un 46,5% correspondía a hombres, prácticamente el 50%. Y en cuanto al perfil de declarante, bueno, pues principalmente nuestra herramienta, quien más la usa la enfermera, y bueno, pues sí, quien más nos ha declarado los errores programáticos. En cuanto, aquí os traigo agrupados los errores programáticos por años. Bueno, tenemos que entre 1 y 5 años tenemos la mayoría de los errores programáticos, que es donde más estamos administrando tenemos el calendario de vacunación. En cuanto a las vacunas que habían tenido más errores programáticos en la tasa de por actos vacunales, como os comentaba aquí, tenemos el Haemophilus, ¿vale? La vacuna de hepatitis A pediátrica y la vacuna del neumococo. Bueno, por departamentos de salud tenemos pues, diferencias entre unos y otros. Tenemos que el Departamento de Salud ha sido quien más errores programáticos nos ha declarado y, como veis, es muy heterogénea lo que es la declaración. Termino. ¿Vale? Bueno, finalmente deciros que el uso de la utilidad ha sido bueno, hemos tenido una importante notificación, pero bueno, es importante tener en cuenta que nuestros usuarios todavía les falta conocer realmente la utilidad porque nos han declarado errores programáticos que realmente no lo eran, nos hace falta formación y que bueno, que nos va a ayudar a conocer con más exactitud y diseñar estrategias para evitar los errores programáticos. Y gracias a todos por resistir aquí. Muchas gracias, Rosa, muy amable. Comunicación 28, demenciación, es la que tenemos aquí esta tarde. Perdón a todos. Control informatizado de la temperatura de la nevera de las vacunas. Mateos Mazón, Fernández Prada, Suárez Mier, González Garrido, Díaz Rodríguez y presenta Carmen Martínez Ortega. En aras a que no expulsen a nadie y que terminemos, yo lo voy a resumir en tres diapositivas muy rápido. Hemos hablado mucho de cadena de frío. El resumen sería de lo que yo he preparado de introducción, que si fuéramos capaces de tener trazabilidad y cuando tenemos un fallo vacunal ir hacia atrás y reconocer si realmente ha habido una rotura de cadena de frío, sabríamos si estamos vacunando con producto preservado o realmente con un producto que es como si fuera agua. Lo que nosotros hemos hecho ha sido valorar un sistema de monitorización manual con un sistema de monitorización de las neveras automático. Queríamos describir las ventajas e inconvenientes de estos dos sistemas, que obviamente a priori parece mejor el segundo. Hemos hecho un registro de las incidencias en una primera fase en el manual y a partir del 3 de noviembre de 2011 tenemos un registro automático cada 10 minutos que con unas escalas de alarmas que hemos dado dispara un SMS en tardes y en fin de semana cuando no está el personal en el servicio de medicina preventiva. Cuando tenemos dos neveras nos colocamos encima de una o de otra y podemos ver en todo momento qué ha pasado en nuestro registro de neveras. Cuando hay una salida de rango de lo que hemos pactado, pues nos avisa con una alarma. ¿Cuáles son los resultados? En el registro manual solo detectamos una incidencia que nos llevó a eliminar 10 dosis de triple vírica y 11 de varicela y con el registro automático hemos tenido muchas más incidencias porque cada vez que hay una salida de alguno de los parámetros, cuando se abre una puerta, cuando se colocan vacunas, cuando se detectan, pero en ningún caso hizo falta eliminar dosis y en todo momento sabemos qué temperatura tenemos en las neveras.
Los fallos, eso que se ve abajo, son las alertas que se disparan a los teléfonos móviles que hemos dado. Y bueno, como conclusiones, un sistema automático siempre va a poder predecir con muchísima más exactitud el tiempo y temperaturas exactas, disminuye la cantidad de dosis a eliminar y también exige controlar el propio sistema para fallos del sistema automático que en momentos determinados pueda tener como sistema automatizado que es. Sin más, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Perdón, en nombre de Alicia y el mío propio, por esta esquizofrenia de la velocidad. Los certificados los entregamos ahora mismo, ahí a pie de las escaleras. Gracias a todos.